Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Decidido. Comencemos. El capítulo 1. Aborda la idea de que la creencia en el libre albedrío es una ilusión. Se presenta la anécdota de las tortugas como una metáfora para ilustrar cómo a menudo buscamos explicaciones que no tienen sentido, en lugar de aceptar la realidad de que nuestras acciones están determinadas por una serie de factores biológicos y sociales. El autor argumenta que, aunque puede parecer absurdo rechazar la idea del libre albedrío, es fundamental para entender el comportamiento humano. Se enfatiza que la ciencia del comportamiento humano y la neurociencia ofrecen una perspectiva que desafía la noción de libre albedrío, sugiriendo que nuestras decisiones y acciones son el resultado de procesos que se han desarrollado a lo largo de millones de años. El capítulo también introduce la idea de que, al aceptar la falta de libre albedrío, podemos encontrar formas más efectivas de vivir y relacionarnos con los demás, lo que se explorará más a fondo en las secciones posteriores del libro. El capítulo 2 se centra en la relación entre el libre albedrío y la biología del comportamiento. El autor explora cómo las creencias sobre el libre albedrío están profundamente arraigadas en la cultura y la psicología humana, a pesar de que la ciencia sugiere que nuestras decisiones están influenciadas por factores biológicos y ambientales. Se discuten experimentos y estudios que demuestran que el comportamiento humano puede ser predecible a partir de la actividad cerebral, lo que plantea preguntas sobre la verdadera naturaleza de la intención y la responsabilidad. El autor argumenta que, aunque la gente tiende a creer en el libre albedrío, esta creencia puede ser más una construcción social que una realidad biológica. Además, se examinan las implicaciones de rechazar el libre albedrío en contextos como el sistema judicial, donde la intención y la responsabilidad son conceptos clave. El capítulo concluye que, aunque la idea de que no tenemos libre albedrío puede ser inquietante, también puede llevar a una comprensión más compasiva y matizada del comportamiento humano y de las decisiones que tomamos. El capítulo 3 se adentra en la discusión sobre cómo la creencia en el libre albedrío afecta nuestras interacciones sociales y la forma en que juzgamos a los demás. El autor argumenta que, a pesar de la evidencia científica que sugiere que nuestras decisiones están influenciadas por factores biológicos y ambientales, la mayoría de las personas todavía se aferran a la idea de que tienen control total sobre sus acciones. Se exploran las consecuencias de esta creencia en contextos como la moralidad, la justicia y la educación. El autor señala que la noción de libre albedrío puede llevar a un enfoque punitivo en el sistema judicial, donde se culpa a las personas por sus acciones sin considerar las influencias subyacentes que pueden haber contribuido a su comportamiento. Además, se discute cómo la creencia en el libre albedrío puede afectar nuestras relaciones personales, ya que tendemos a juzgar a los demás de manera más severa cuando creemos que tienen control total sobre sus decisiones. El capítulo concluye sugiriendo que al reconocer la falta de libre albedrío, podemos fomentar una mayor empatía y comprensión hacia los demás, lo que podría llevar a interacciones más saludables y constructivas. El capítulo 4 se centra en el mito de la tenacidad y la fuerza de voluntad, desafiando la creencia común en el libre albedrío. Se argumenta que todo lo que somos es el resultado de nuestra biología y de la interacción con nuestro entorno, sobre la cual no tenemos control. El autor critica la idea de que se puede evaluar el comportamiento de una persona sin considerar su historia personal y biológica. Se discuten dos formas en que se invoca la historia para justificar la existencia del libre albedrío. Una es la noción de que el libre albedrío puede existir en el pasado o en el futuro, y la otra es la creencia de que puede surgir en interacciones sociales. El capítulo enfatiza que estas posturas son problemáticas y que ignorar la historia de una persona al juzgar su comportamiento puede llevar a un dolor injusto y a la falta de comprensión de las circunstancias que moldean a cada individuo. El capítulo 5 se centra en la teoría del caos y cómo ésta se relaciona con la percepción del libre albedrío. El autor argumenta que, aunque la vida y el comportamiento humano pueden parecer caóticos y complejos, esto no implica la existencia del libre albedrío. Se exploran dos creencias erróneas comunes. La primera es que el comportamiento complejo puede surgir de condiciones simples de manera impredecible, lo que algunos interpretan como una manifestación del libre albedrío. La segunda es la idea de que si un comportamiento complejo podría haber surgido de múltiples estados biológicos previos y no se puede determinar cuál lo causó, entonces se puede concluir que no fue causado por nada en particular. El autor critica estas nociones, señalando que la complejidad y la imprevisibilidad no son sinónimos de libertad. En cambio,
sostiene que el comportamiento humano sigue siendo el resultado de interacciones biológicas y ambientales, y que la idea de libre albedrío se encuentra en un malentendido de cómo funcionan los sistemas complejos. El capítulo 6 explora la relación entre el libre albedrío y el determinismo, centrándose en cómo los sistemas caóticos pueden desafiar la noción de un determinismo estricto. Se argumenta que, aunque los sistemas caóticos son deterministas, pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden llevar a resultados impredecibles, lo que sugiere que la imprevisibilidad no implica necesariamente la ausencia de determinismo. El capítulo también discute cómo esta imprevisibilidad puede abrir la puerta a la idea de que el libre albedrío podría existir en el contexto donde las decisiones y acciones no son completamente predecibles. Se enfatiza que el reduccionismo, que busca entender fenómenos complejos descomponiéndolos en sus partes, no es suficiente para captar la complejidad de la experiencia humana y la toma de decisiones. El capítulo 7 se centra en la idea de que el reduccionismo, que implica descomponer sistemas en sus partes más pequeñas para entenderlos, no es suficiente para explicar fenómenos complejos. En cambio, se introduce el concepto de complejidad emergente, donde las interacciones entre las partes de un sistema pueden dar lugar a comportamientos y propiedades que no se pueden predecir simplemente analizando las partes individuales. Se destaca que en sistemas caóticos, pequeñas diferencias en los estados iniciales pueden amplificarse, resultando en consecuencias impredecibles. Esto sugiere que la imprevisibilidad no significa que el sistema sea indeterminado, los sistemas caóticos son, de hecho, deterministas, lo que refuerza la idea de que el determinismo no excluye la complejidad y la variabilidad en el comportamiento. El capítulo concluye que la comprensión de la complejidad emergente desafía la noción de que el libre albedrío no puede existir en un mundo determinista, ya que la naturaleza caótica de ciertos sistemas permite una variedad de resultados y decisiones que no son fácilmente predecibles. El capítulo 8 aborda la complejidad del concepto de libre albedrío en el contexto de la indeterminación cuántica y el determinismo. El autor expresa su temor a escribir sobre este tema, ya que es profundamente extraño y contraintuitivo, y reconoce su propia falta de comprensión en comparación con expertos en el sector. Se discute cómo a nivel subatómico, el determinismo laplaciano parece desmoronarse, lo que sugiere que la imprevisibilidad no es simplemente una limitación humana, sino que refleja un estado del universo que no está completamente determinado. Sin embargo, el autor también señala que, aunque el indeterminismo existe, es poco probable que tenga un impacto significativo en el comportamiento humano o que conduzca a una verdadera manifestación del libre albedrío. El capítulo concluye con la idea de que, a pesar de la complejidad y la indeterminación en el universo, esto no necesariamente implica que los humanos tengan libre albedrío en un sentido significativo. Se plantea que los intentos de encontrar el libre albedrío en el ámbito cuántico a menudo revelan una credulidad extrema, sugiriendo que la comprensión de la libertad humana es más complicada de lo que parece. El capítulo 9 se centra en la naturaleza extraña y contraintuitiva de la indeterminación en el ámbito cuántico. El autor expresa su reticencia a abordar este tema, ya que considera que es complejo y difícil de comprender, incluso para aquellos que son expertos en la materia. Se exploran los fundamentos de la indeterminación cuántica, donde se destaca que, a nivel subatómico, los eventos no son completamente predecibles y no se comportan de acuerdo con las leyes deterministas clásicas. Esta imprevisibilidad no se debe a limitaciones humanas en la comprensión, sino a características inherentes de la naturaleza en ese nivel. El autor también menciona que, aunque la indeterminación cuántica desafía el reduccionismo, es poco probable que tenga un impacto significativo en el comportamiento humano o que se traduzca en una forma de libre albedrío. Se sugiere que, a pesar de la complejidad y la belleza del universo cuántico, esto no implica necesariamente que los humanos tengan control sobre sus acciones de una manera que se podría considerar libre albedrío. El capítulo 10 explora la relación entre la indeterminación cuántica y la noción de libre albedrío. El autor plantea la pregunta de si el libre albedrío puede ser considerado aleatorio debido a los principios de la mecánica cuántica, que introducen un nivel de indeterminación en el comportamiento de las partículas subatómicas. Se discute cómo algunos defensores del libre albedrío sugieren que la indeterminación cuántica podría ser la base de nuestras decisiones, argumentando que esta aleatoriedad podría permitir un tipo de libertad en la toma de decisiones. Sin embargo,
El autor critica esta perspectiva, señalando que la idea de que nuestras decisiones sean simplemente el resultado de eventos aleatorios no es suficiente para fundamentar un verdadero libre albedrío. El capítulo también menciona que, aunque hay efectos cuánticos que podrían influir en el comportamiento a nivel neuronal, la mayoría de los expertos creen que estos efectos son demasiado sutiles para tener un impacto significativo en la toma de decisiones humanas. En última instancia, el autor concluye que, aunque la indeterminación cuántica es un fenómeno fascinante, no proporciona una base sólida para el libre albedrío, y que la búsqueda de una conexión entre ambos conceptos a menudo revela una falta de comprensión sobre la naturaleza de la libertad y la responsabilidad. Además, se centra en la exploración de la naturaleza del comportamiento humano, cuestionando por qué las personas actúan de ciertas maneras, ya sea de forma ruin, noble o ambigua. Se plantea la idea de que el comportamiento puede estar influenciado por factores biológicos y deterministas, lo que lleva a reflexionar sobre la noción de libre albedrío. Se discute cómo las decisiones que tomamos pueden no ser tan libres como creemos, sugiriendo que nuestras acciones están moldeadas por una serie de engranajes deterministas que operan en nuestro interior. Esto plantea preguntas sobre la responsabilidad moral y la ética, así como sobre la capacidad de cambiar nuestro comportamiento si el libre albedrío es una ilusión. El capítulo invita a los lectores a considerar cómo estos conceptos afectan nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestras interacciones con los demás, sugiriendo que la percepción de control sobre nuestras decisiones puede ser más compleja de lo que parece. El capítulo 11 se centra en la relación entre la biología y el comportamiento humano, explorando cómo los mecanismos biológicos subyacentes influyen en nuestras acciones y decisiones. Se examinan ejemplos de organismos más simples, como la babosa de mar Aplicia, para ilustrar cómo el aprendizaje y el cambio de comportamiento están determinados por procesos biológicos y neuronales. El autor argumenta que, aunque los humanos pueden sentir que tienen libre albedrío, muchos de nuestros comportamientos son el resultado de influencias biológicas similares a las que se observan en otros seres vivos. Esto lleva a una reflexión sobre la naturaleza del cambio de comportamiento y cómo nuestras experiencias y el entorno afectan nuestras decisiones. También se discute la idea de que, a pesar de la aparente falta de libre albedrío, hay razones para el optimismo en cuanto a la capacidad de cambio y adaptación. El capítulo concluye que entender la biología detrás de nuestras acciones puede ofrecer una nueva perspectiva sobre la responsabilidad moral y la ética, sugiriendo que el cambio es posible incluso en un marco determinista. El capítulo 12 se centra en la idea de que, a pesar de la ausencia de libre albedrío, el cambio de comportamiento es posible y puede ser comprendido a través de la biología. Se exploran los mecanismos biológicos que subyacen a las decisiones y acciones humanas, destacando cómo estos procesos son similares a los que se observan en organismos más simples. El autor utiliza ejemplos de estudios en neurociencia para ilustrar cómo el aprendizaje y la adaptación se producen a través de cambios en la estructura y función neuronal, lo que demuestra que el comportamiento no es simplemente el resultado de decisiones conscientes, sino que está profundamente influenciado por factores biológicos y ambientales. Además, se discute la importancia de reconocer estas influencias para entender mejor la responsabilidad moral y la ética. El capítulo concluye que, aunque nuestras acciones pueden estar determinadas por una serie de factores, esto no significa que no podamos experimentar cambios significativos en nuestro comportamiento, lo que ofrece un rayo de esperanza en la búsqueda de un entendimiento más profundo de la naturaleza humana. El capítulo 13 aborda la idea de que, a pesar de vivir en un mundo que parece estar determinado por factores biológicos y ambientales, los seres humanos tienen la capacidad de cambiar y evolucionar. Se presenta un proceso en varios pasos que describe cómo una persona puede pasar de vivir una vida plena a enfrentar una tragedia personal, y cómo, a través de la comprensión científica de la biología del comportamiento, puede llegar a dejar de lado el odio y el deseo de venganza. El capítulo enfatiza que, aunque el dolor y la violencia pueden parecer insuperables, la comprensión de las causas subyacentes de estos comportamientos puede llevar a una transformación personal y social. Se argumenta que la sociedad ha demostrado ser capaz de mejorar al reconocer y abordar las verdaderas causas de la violencia y el sufrimiento, en lugar de perpetuar ciclos de odio y castigo. El capítulo 14 se centra en la noción del placer de castigar y cómo la justicia ha sido entendida a lo largo de la historia. Se menciona que, a pesar de los avances en la comprensión de la biología y el comportamiento humano,
Existe un impulso profundo y a menudo gratificante en la sociedad por castigar a quienes cometen actos de violencia o injusticia. Se explora la idea de que, aunque se ha propuesto abolir las prisiones y replantear la criminalidad desde una perspectiva de cuarentena y rehabilitación, los sentimientos intensos que surgen al castigar a alguien pueden obstaculizar estos esfuerzos. La historia muestra que la justicia a menudo se ha manifestado de maneras que reflejan una necesidad humana de retribución, lo que puede ser problemático en la búsqueda de un enfoque más compasivo y efectivo. El capítulo también reflexiona sobre cómo la evolución de la socialidad y la cooperación en diversas especies, incluidos los humanos, puede ofrecer lecciones sobre cómo abordar la violencia y el castigo. Se sugiere que, al entender mejor nuestras propias motivaciones y las dinámicas sociales, podemos encontrar formas más constructivas de lidiar con el comportamiento violento y fomentar un cambio positivo en la sociedad. El capítulo 15 aborda la relación entre la pobreza y las decisiones que tomamos en la vida, así como las implicaciones del libre albedrío en este contexto. El autor reflexiona sobre cómo las circunstancias socioeconómicas influyen en las oportunidades y elecciones de las personas, sugiriendo que muchas de las decisiones que consideramos como libres están, en realidad, condicionadas por factores externos. Se discute la idea de que el éxito y el fracaso no son simplemente el resultado de la voluntad o el esfuerzo individual, sino que están profundamente entrelazados con el entorno en el que uno crece y vive. El autor también menciona cómo la percepción de la pobreza puede afectar la salud mental y emocional, lo que a su vez impacta en la capacidad de una persona para tomar decisiones efectivas. En conclusión, este libro se centra en la idea de que el libre albedrío, tal como comúnmente se entiende, es una ilusión. El autor argumenta que nuestras decisiones y comportamientos están profundamente influenciados por factores biológicos, sociales y ambientales, lo que sugiere que no somos completamente responsables de nuestras acciones en el sentido tradicional. Se enfatiza que, aunque la creencia en el libre albedrío puede ser reconfortante y útil para la cohesión social, es fundamental reconocer las realidades de cómo se forman nuestras decisiones. El autor aboga por una comprensión más matizada de la responsabilidad moral, sugiriendo que, en lugar de castigar o recompensar a las personas basándose en la noción de libre albedrío, deberíamos enfocarnos en las circunstancias que moldean su comportamiento. En última instancia, el autor invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza humana, la moralidad y cómo podemos construir una sociedad más justa y comprensiva, teniendo en cuenta las limitaciones y condicionantes que enfrentan las personas en su vida cotidiana. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí puedes ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.